Parece probable entonces que estamos de alguna manera condicionados en nuestras sociedades a pensar el triunfo como la victoria, a encomiar al conquistador como el poderoso, pero en ese sentido se escapa construir una cierta heroicidad en el acto y la iniciativa, que insistir a pesar de la inminencia de la derrota, no como una necedad, sino como una posición de existencia ante un panorama en el que ganar es negado, o en lo mejor de los casos, sabiendo que el éxito no se medirá en los parámetros habituales. Hago un paréntesis para pensar, por ejemplo, en la clínica con la adolescencia, la clínica de la adolescencia. ¿Sí? Siempre, y pongo el ejemplo porque me parece significativo. En la clínica de adolescentes, lo que apostamos, yo creo, es de ver con resultados que quizá yo como terapeuta no veré en los años posteriores. Y por supuesto, metidos en esta práctica de análisis, tenemos el requerimiento de los padres, de las instituciones, de las escuelas, de que demos. Todo está aquí, resulta de medio escolar, de atención, de obediencia, un montón de cosas que significan que un tratamiento está siendo convencido, ¿no? Pero bueno, pensemos todavía más que no se tiene para los habituales. Pensemos en el tratamiento del gueto de Varsovia en abril, mayo de 1973, donde un grupo de personas salieron de no aprender, ¿sí? A propósito también un poco de lo que decía algo respecto a Víctor Frank, ¿no? Pero luchan por qué? Por algo que no es solo sobrevivir, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con otro tipo de aspectos que bueno, que no también principal en consideración dentro de la guerra y muerte, porque te presenta el valor de la vida no solo como un hecho de estar vivos, ¿sí? Sino algo más profundo. Volviendo a la cuestión, para el psicoanálisis, propongo, o empiezo de esta manera, que entre ganar y perder, usualmente, y digo usualmente, estamos del lado de la pérdida. ¿Del lado de la pérdida de qué? Del lado de la pérdida de los objetos perdidos, de la melancolía, del lado de la persona que se siente perdedor de la vida, y que de alguna manera estamos en ese campo de interacción, en ese campo de encuentro, en aquello que implica indagar sobre las pérdidas. No prometemos que con una análisis habrá una persona exitosa, es otro tipo de paradigma. Sí, van a encontrar, incorporarnos la existencia. Incorporar en esa experiencia de vida, sí, acá. Hablando de pérdida. ¿Se escucha? Ok. Quizás si lo hago más pausado o todo bien. ¿Ok? Bueno, en resumen, hasta donde vamos, incluso no diríamos, bueno, la inauguración del deseo es una pérdida. Entonces, trabajamos con pérdidas. En la literatura, por otra parte, en la literatura psicoanalítica, se suele lograr el término de resistencia como todo aquello que obstaculiza esa cura, en el decir, en los actos y por extensión, a la oposición que se muestra en los descubrimientos de psicoanálisis. Freud decía, la sociedad no se apresurará a concedernos autoridad
no puede menos que ofrecer resistencia, pues nuestra conducta es crítica hacia él. Y es interesante, creo que eso también, al respecto de que hay un lugar, ¿sí? Que creo que tiene que ver con una clínica, con un quehacer, que es precisamente ese lugar de crítico a la cultura, ese lugar de tener una conducta crítica hacia lo que la cultura considera normativo, hacia lo que la conducta considera, hacia lo que la cultura considera éxito en este caso, ¿no? Desde ese punto de vista, si quisiera también destacar cómo podemos concretizar que en el caso del ser humano, su existencia no está solamente marcada por su biología. Es necesario pensar la situación humana en sus orígenes, en el origen de todo ser humano, una condición de qué? De sujeción a otro ser humano, que solo es posible en una posición de franca dependencia a un otro semejante, es decir, a esa condición situación de tal tendencia que no importa la edad, deja improntas indelebles y que en cierto sentido no abandonará nunca al adulto, pues la necesidad de ayuda viene semejante ante todo desamparo que desde Freud ha denominado Hilflosigkeit o necesidad de ayuda, es la fuente de toda angustia, de toda añoranza, de todo anhelo, nuevo o viejo, y que posibilita el lazo con otro que está hecho a partir precisamente de ese filamento que es la relación con los demás. El intervalo, el pertenecer a la cultura, a la sociedad, sin ser paradójicamente absorbido de todo por ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el acto de ayudar a alguien, sí, hay un acto de resistencia ante una primera resistencia, como fue la función del cobijo ante la amenaza de muerte, ¿sí? Ese primer acto de resistencia ante la muerte es el primer acto de vida para todos. El cuidado que el cobijo de esa función materna salva mismo que a la amenaza. La primera y originaria resistencia es un sostenimiento del nuevo ser que se refugia, por supuesto, ante la angustia, la soledad, el desamparo. Freud menciona, por ejemplo, en el texto de Lo Ominoso, que todo temor adulto no es más que una transformación de un temor infantil. ¿A qué? A la soledad, al silencio y la oscuridad. ¿Sí? Que por supuesto la medida adulta es de manera abstracta o concreta, ¿no? Son asimilaciones de ese desabrigo, de esa injusticia natural abordada por Nietzsche de haber nacido. Entonces, hay retomando, esa primera resistencia ante la muerte es el cobijo con un otro. Considero entonces que el acto más básico, primordial, del fundamento de toda actividad que apueste por la vida, que yo creo que es también la situación clínica, ¿no? Que es un poco de lo que se van a escuchar en la conferencia de Aldo, es un lazo con un otro, ¿sí? Que salva de la fuerza de la libertad, ¿sí? Y esto yo creo que es, y me pregunto si no es acaso la primera posición clínica, terapéutica, ¿no? Olvidando por momento psicoanalítica, clínica en su conjunto. Claro, el psicoanalista debe extender esa función ante un sufrimiento. Y es la puerta de entrada para todo psicoanálisis en el que el analista, terapeuta, consciente o no de ello, se juega y posiciona en esa dimensión de resistencia. En el que esta cuestión de resistencia es fundamental pensar como cobijo del sujeto en este
sufrimiento que fluye para él desde nosotros, ¿sí? Desde sí mismo como otro, desde su historia, desde sus circunstancias, en la realidad que está dada por su misma situación humana, ¿verdad? La realidad siempre ha sido una cuestión difícil de transformar, no se deja transformar, es como la tierra que no se deja arar ni cultivar sola, ¿no? Hay que trabajar y así mismo la realidad ya no es su realidad también ofrece un cierto grado de resistencia a modificarse. Entonces, todavía queda insistir, pensar en insistir, que la clínica como una resistencia, nos ocupamos un factor clave de una posición terapéutica, pensemos en la figura del psicoanalista, por supuesto, pero que es una posición de vínculo y que tiene ante el escenario de un ejercicio de poder social, ¿no? De políticas de Estado, la resistencia encuentra su razón fundamental en una necesidad de permanecer para ser, ¿no? Hay que resistir en los vínculos, resistir también en sostenerse en esa paradoja de ser uno y de ser otros. Y pensando también incluso desde esa perspectiva, ¿no? A mí siempre me llama la atención que importante, que vital, que interesante es que dos personas en un tratamiento clínico se queden ver, ya sea de manera presencial o virtual, ¿para qué? Para conversar, para indagar, pero todo lo que tiene que ver con resistir ante fuerzas disgregadoras que a veces pues ahí están todo el tiempo en la vida, ¿sí? Son fuerzas entrópicas, dice José María Esquivel, ¿no? Es decir, que tienden a la disgregación desde dentro o desde fuera del sujeto, se revelan como los agentes que tienden a la dispersión, a la ruptura de lo fundamental en él. Una de estas fuerzas más consoladoras para la vida psíquica es la privación del sujeto, como en las psicosis graves, en las psicosis casos graves, el aislamiento que puede ser producido por una promesa también actual de individualismo para el éxito. Cada vez observo como hay una angustia inducida por un futuro incierto, por supuesto, que tiende al individualismo, a la competencia entre pares, a la competencia de los pacientes graduados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú compartirán, para que exista ese éxito que en el fondo puede interpretarse como una forma de atomismo psíquico. No necesitar a nadie ni a nada es la triste suerte del personaje de Melville Valley, el escribiente, que perece en una especie de inanición anímica, ¿no? En la que nadie come con él, nadie está con él, no necesita a nadie ni nadie de él, ¿no? La violencia, por supuesto, en términos colectivos, la violencia del Estado, procesos segregatorios, desamparo jurídico, todo eso nos amenaza constantemente. La patologización de las historias, del sufrimiento humano. Entonces, se vuelve necesario un cobijo que sea un vínculo con el otro que adquiere un tamiz del sistema. Identificar los aspectos más necesarios para ser frente, quizás, en la modesta intimidad del consultorio, en la modesta intimidad de una experiencia de intercambio de Zoom, ¿sí? Es un vínculo que podemos decir es dar, pensar hacia la resistencia. Una resistencia que sea necesaria pensar en estos términos. Entonces, para ir, digamos, cerrando, considero esencialmente que el psicoanálisis es un ejercicio de resistencia social. ¿Sí? Ya toda individualidad conlleva una colectividad, ¿sí? Todo el fondo de Freud, toda psicología
individual, personal, es una psicología social, y pasar del lado dominante del discurso dominante para el psicoanálisis o la clínica, yo creo que debe conllevar al menos una revisión constante de sus fundamentos éticos y normativos. ¿Sí? Es decir, hay que dudar, yo creo, críticamente de los parámetros de una cultura que te diga que vas ganando, ¿no? o ganar, ¿sí? En términos de atención terapéutica. Habrá quien pueda preguntarse si realmente el psicoanálisis está compatible con el dominio epistemológico, terapéutico, ¿no? Y es necesario preguntarnos si realmente debe ser así, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que para ganar tenemos que, en términos sociales, condescender, ¿sí? Matizar, incluso por qué no pensar acuerdos diplomáticos o hasta políticos, ¿no? En el que pues yo creo que vivimos en una sociedad en la que la actualidad, digamos, la moderna corriente, la manera de pensar la actualidad, es un temor radical al fracaso, a perder y ser arrojados a una marginalidad al respecto, ¿no? Como si fracasar fuese lo más terrible, ¿no? Por supuesto, es una cuestión cultural, ¿no? Fracasar es divorciarse, fracasar es divertir, fracasar es que no salen las cosas, como pueden repetir los pacientes. Es que no me salen las cosas a la primera, nunca salen las cosas a la primera, o pocas veces, ¿no? Yo creo que la realidad no se deja transformar, ¿no? Pues al pensar que haya tanto temor al fracaso, a perder, ¿no? Creo que salta todavía más una lógica cultural en la que hay que siempre ganar y siempre triunfar y siempre tener éxito, y pues eso es prácticamente una forma pues punitiva, vital, incluso de habitar la vida, ¿no? Bueno, esto es escuchados algunas ideas que compartiré hoy aquí con ustedes, esperando por supuesto el diálogo en poesía. Muchas gracias. Muy bien, gracias doctora Ani Gómez. Y bueno, profesor, iba a hacer un comentario al final. Bueno, muy bien, entonces Boris, vamos a pasar entonces a este momento de diálogo, de las preguntas, de los comentarios, para que nuestros dos ponentes puedan responder lo que ustedes quieran plantear, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario de este lado? La eugenesia es
a otro tipo de autoasesinato, ¿sí? Es otro tipo, es una persona que por ejemplo, no tendría la misma, no se podría catalogar de la misma forma a una persona que teniendo una vida por delante, un joven que decide simplemente terminar con su vida, a una persona que ya sea estableciendo una voluntad anticipada. No sé si usted vio una película del 2022 que se llamó The Father, con Anthony Hopkins, en que se trata de un enfermo de Alzheimer, ¿no? Entonces, después de verla, a mí me quedó claro de que mientras yo tenga conciencia, yo soy una persona. Una vez, es decir, por ejemplo, si a ti te quitan, ¿cuál es tu nombre? Angie. Si a ti, Angie, un accidente, tocamos madera, te quita una mano, ¿sigue siendo Angie? Sí, ¿verdad? Pero sin una mano. ¿Y si te quitan las dos? ¿Y si te quitan las piernas también? Sí, ¿verdad? Sin embargo, eres tú, pero ya sin una mano o con el cuerpo baldado, en fin. Pero si tú sufres una enfermedad neurodegenerativa, aunque no tengas nada físico, ya no eres tú. Ya no eres tú. Entonces, sigue siendo tú, tu identidad, Angie, tus recuerdos, tus proyecciones, tu proyecto. Sigue siendo un proyecto, para hablarlo con los existencialistas, fenomenólogos. Tú sigues siendo un proyecto que tienes posibilidades mientras tu conciencia esté intacta. Mientras tanto, pues no, o sea, no. O hay personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa y que dejan ya de ser ellos, que se demencian y que en ese momento yo pienso que la vida ya no vale la pena. Entonces, pues yo sí he establecido que si me llega a pasar lo que en la película de Father, yo dejo encargado de alguien que termine no solamente con mi sufrimiento, sino con el sufrimiento de los demás. Quienes se han visto en la penosa situación de cuidar de alguien incapacitado, sabrán que es muy difícil, ¿no? Y es justo dejárselo a los demás. Yo no considero justo que nadie cuide de mí cuando yo ya no soy yo. Muy bien. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, durante toda la ponencia estuvo hablando de que los enfermos, en este caso las personas suicidas, enferman a otras personas o siempre buscan culpar a alguien más. ¿Cuál es la razón o por qué se llegó a ese argumento, a esa lógica? ¿O por qué llegó a esa conclusión? Gracias. Bueno, no es que me parece que justamente lo que yo deseaba sostener es que precisamente el suicidio no se subsume a una psicopatología o una enfermedad. Es cierto que hay personas que enferman a otras, ya sea por un contagio de un agente patógeno o por una vibra emocional. ¿Cuántas personas no hay que, principalmente familiares, ya que se acerca la temporada navideña, y que la Navidad paradójicamente es una época en que se reactualizan muchos fantasmas familiares, y sí hay gente que mentalmente enferma a otra, emocionalmente, como en esos programas de psicología superficiales, los vampiros energéticos, los vampiros que te chupan la sangre. Sí, hay personas que nada más de 5
estar con ellas y ya quieres que se callen. Y porque te atosigan con un montón de malas vibras. Esto podría ser paradójico para alguien que se dedica a escuchar a nosotros, como es nuestro caso. Sí, nada más que para eso nos pagan. Para eso nos pagan. Entonces, no, es que cambia todo. El pago en psicoanálisis cambia todo, ¿no? Porque tú estás, o sea, si tú vas con un amigo, un familiar que te cuenta sus penas y no le cobras, tiene efectos en ti. Va a tener efectos en ti, te va a tocar en tu subjetividad, porque no tiene nada a cambio. El acto analítico de cobrar, de intercambiar, tiene una consideración simbólica muy particular y muy especial. Es, diciendo en términos soeces, al psicoanalista le pagan por recibir la caca del otro. Y con la equivalencia simbólica de la caca y el dinero, pues para no quedarme con tu caca te cobro, para que te deshagas de eso y podamos finalmente jalar la cadena que se lleve eso que es un desecho. Muy bien. ¿Quién más? Pregunta por el ¿no? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, lo que comentó mi compañera de que su suicidio y que, bueno, comentó usted, que a sus seres cercanos, a sus familiares los afectaba. ¿Esto nada más es con el suicidio o también se puede con otras enfermedades? ¿Cuál es tu nombre, compañero? Ya miré. Me llama la atención que dijeses con el suicidio y otras enfermedades. Yo preguntaría si el suicidio es una enfermedad. Indudablemente, decidir por voluntad propia terminar con la existencia puede ser considerado para nosotros algo que está del orden de la no salud mental. A este caso, en ese sentido, yo recuerdo una compañera que tuve en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí por los lejanos años 90, una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en CEU, y muy cerca de Pedregal de San Ángel, había una compañera que vivía en una casa muy bonita en la calle de Cráter. Ella estudiaba filosofía y artes escénicas. Una chica muy bonita, que vivía en un caserón impresionante, y llegaba con chofer a la UNAM, lo cual me llamaba la atención a todos, porque era una escuela pública, y uno era estudiante, como le llaman. Y su papá era político y empresario, estaba en casa, era hija única, y un buen día se colgó. Entonces, al semestre que no llegó, preguntamos, comenzamos a interrogarnos y se había suicidado, ¿no? Entonces ahí justamente
Bueno, este es para el doctor Ari. Hablaba mucho sobre que se tiene la idea. Hablaba mucho sobre la idea del fracaso y de que muchas veces ya no imparten de ganar o perder. ¿Cómo se inicia esa idea? ¿Cómo nos afecta y cómo se inicia? Gracias, doctor Ali, por la respuesta. Bueno, una pregunta más. ¿Algo que quiera preguntar, comentar? Bueno, porque yo sí tenía
este concepto de salud mental que nos da la OMS, que nada más va a ver un pedacito de toda la definición que da, porque es magistral para pensar tantas cosas, ¿no? Lo define la OMS, a la salud mental, la define como un estado de bienestar en el que una persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y seguramente, como decía el doctor Ali, pues algunas veces tienen una suerte de felicidad garantizada y además si le echan muchas ganas, pues también, ¿no? Doblemente el mérito. Con base a esta definición que nos da la OMS, ¿cuál es el aporte que tiene el psicoanálisis? Pensando, por ejemplo, lo que es una experiencia como el suicidio, por decirlo así, frente a esta definición que parece, desde mi opinión, ¿no? Como muy enclaustrada, muy puntualizada a ciertas cosas que pueden ser como del orden del capitalismo. ¿Sí? Y pensando con lo que decía el doctor Ali, ¿qué tanto esa definición de salud mental puede seducir a algunos analistas? Yo creo que más de uno seguramente, y para que allí termine la resistencia de la clínica, o esta clínica de resistencia se venga abajo y haya una tentación de parte de todo este poder, toda esta gloria que ofrece esta definición de la OMS. Entonces, le doy la palabra al doctor Aldo, luego al doctor Aldo. Gracias. Bueno, yo creo que si aplicásemos esta definición, caigo en la cuenta de que nunca he sido sano mentalmente. No sé ustedes, pero me parece que esa definición obedece a una racionalidad de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, obedece a una definición occidental. Y Occidente tomado como un proyecto geopolítico de dominación. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista psicoanalítico, que conservando su poder subversivo, es también subvertirse contra esta noción de salud mental en tanto que bienestar. Esta palabra tan de moda está, unidad de bienestar, universidad de bienestar, todo, y en fin, chocolate de bienestar, de bienestar, en fin. Entonces, pues yo creo que opera o está subsumido bajo la lógica de lo que el filósofo español Sabater diría que la modernidad te obliga, o hay consignas, como por ejemplo el buen poder socializar. En el México diríamos el buen poder socializar. O sea, la sexualidad, como también una materia, una asignatura que tenemos que aprobar, ¿no? Y decimos, no, es que quien no tiene una vida sexual plena, es una persona que también es insana. Yo digo, ¿y qué no hay también el derecho al celibato? ¿No hay también el derecho al celibato? Pues también voluntariamente, está de moda reconocer, yo creo que más bien obedece a que hay exigencias para que seas un ciudadano productivo. Y por esas exigencias están que seas un sujeto sano mentalmente. Cuando si se aplicase esa noción, ¿qué sería de Nietzsche, por ejemplo, el filósofo alemán? ¿Qué sería del propio Freud, ¿verdad? Sería un adicto irredento. No sé si están ustedes, pero Freud murió de cáncer de la cavidad oral y se lo detectaron pasando los 60 años y nunca en su maldita vida dejó de fumar. Nunca dejó de fumar y nosotros diríamos, entonces el creador, el genio de Freud, ¿qué hubiera sido si hubiera sido sano mentalmente? Y en ese caso elijo yo ser insano mentalmente. Como diría
nuestros oídos modernos, actuales, asimilan probablemente mente a psique, y bueno, pues no me voy a meter en eso en este momento, pero lo psíquico en realidad tiene mucho más que ver con lo afectivo. Y esto lo rescato precisamente porque quedan ilustrados son los celos, el odio, el rencor, ¿no? Como si no fuera parte del que somos, lo que nos hace humanos, ¿sí? Y en ese sentido, cuando uno escucha las definiciones operativas de la OMS al respecto de los criterios de salud mental, hay un montón de personas que cumplen esos criterios de salud mental que sufren mucho, que padecen la vida, que, como alcanzas a escuchar también el ejemplo que ponían de su compañera, que uno puede decir, pues tienen todo, ¿no? Y sin embargo sufren. Para eso no hay un criterio, diríamos, medible, ¿sí? Estandarizable. En la vida afectiva tan compleja que es la conocer la propia capacidad, por ejemplo, del ser humano de destruir lo que ama, de odiar lo que ama, de ponerse el pie a sí mismo, ¿sí? Obviamente el criterio lo vamos al respecto de ciertas capacidades de producción, de autosuficiencia, de vinculación, ¿no? Funciona corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desde la noción de mente, pues ya estamos atendiendo solamente un criterio, por supuesto. El ser humano, podríamos decirlo así, puede pensarse desde esta racionalidad de mente, ¿no? Pero único es claro diciendo lo psíquico, ese es otro campo, y eso es propiamente la atención a la propia experiencia de vida, ¿sí? Y yo creo que un poco también reflexionando sobre lo que se ha comentado y escuchado, ¿sí? Creo que el psicoanálisis tiene un cierto tipo particular de sufrimiento. No todos los sufrimientos, porque pues no es posible, ¿no? Ni es el caso, pero un cierto tipo particular de sufrimiento que tiene que ver con la historia afectiva, que todo el mundo pues tenemos claroscuros en ese sentido, ¿sí? Entonces, creo que, vuelvo a referir, yo pensaría que debería mantenernos, pues sí, en alerta de esos criterios, esos parámetros culturales, de buscar ese bienestar, esa actitud, esa vida productiva, ¿no? Ese imperativo de felicidad, de bienestar, de comunicación asertiva, de todas esas cosas que, pues, a mi entender, sí, son exigencias culturales, ¿sí? Parámetros para ponerlo en redes y salir en Instagram con una vida feliz, ¿no? Eso. Gracias. Y bueno, ya para concluir el evento, voy a tomar un poco la palabra para el colegio parroquial. Bueno, Leandro nos hablaba el doctor hace ratito sobre su publicación de Nadie sabía nada. Les voy a leer un pequeño fragmento de la reseña del libro, porque es un libro que también de alguna manera nos convoca, sobre todo pensando en esta casa de estudios, sobre todo pensando en Casa Libertad, que también tiene una historia con el movimiento del 68 y esas mujeres que fueron presas aquí en este sitio de memoria. Dice, en 2025 se publica su primera novela, El Maestro Abandonado, Nadie sabía nada, bajo el sello editorial Rosa María Córdoba. La novela trata sobre el hombre llamado Alejandro Andrade, que descubre un documento que vincula a su padre con eventos históricos oscuros en
específicamente relacionado con el 2 de octubre de 1968. Este descubrimiento lo lleva a investigar la verdadera historia de su padre y a confrontar los silencios y secretos de la sociedad mexicana y de su propia familia. La historia individual, el fantasma fundacional, la nostalgia por el amor perdido y el recuerdo de una hermana suicida. Todo esto y más se conjugan en una búsqueda implacable que lo lleva a cuestionar a sus recónditas creencias. Todo el falso del lenguaje se pone al servicio de una memoria que, tanto individual como colectivamente, determina al final desaparecer detrás de las palabras. Les invito a leerlo, es una novela muy hermosa y pues bueno, tenemos al autor, no sé si quieren decir algo al respecto. Gracias, Miriam. Justamente esta novela surge a partir de una experiencia de dolor. Corrí el año de 2019 cuando me encontré divorciado por tercera vez. Una serie de vicisitudes que ocurrieron en mi vida, y aparte de pandemia. Porque inmediatamente después de mi divorcio fue la pandemia. Entonces estaba yo encerrado, solitario, en casa. ¿Qué hice? ¿Suicidarme? No, mejor me puse a escribir. Entonces, el resultado de esa soledad y de esa experiencia vitales es este pequeño libro donde, donde todo el pasto del lenguaje lo desahogo para justamente poder mi personaje hacerlo desaparecer detrás de las palabras. Una metáfora que también tiene mucho que ver con mi praxis política, donde el sujeto sufriente es finalmente borrado, que es lo que no obturado, porque gran parte de lo que nos ofrecen las falsas vías de liberación es justamente obturar la falta bajo la promesa de que si tienes tantos amigos en Instagram vas a ser muy feliz. No, justamente el sufrimiento debe disolverse, más no resolverse, usando una metáfora cristiana respecto de los pseudoproblemas filosóficos. Y bueno, pues también te vas a presentar en la próxima FIL Guadalajara en diciembre y ojalá puedan acompañarnos y pues muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entonces ya nuestro cierre para el día de hoy con esta primera mesa. Y luego el título de Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura. Vamos a hacer la entrega de las constancias, ¿verdad? Y bueno, para nuestro primer invitado que fue el doctor Aldo Jurado. Y el doctor Ali Gómez, que también está por acá presente. Les agradecemos mucho a los doctores Aldo y Ali que nos hayan acompañado hoy. Me parece que fueron presentaciones bastante maravillosas, además de con muchísimo aporte, ¿no? Para seguir pensando. Y bueno, en nombre de Lilia Juárez y de parte de la doctora, les agradecemos a todos ustedes su presencia, que hayan estado acá para escuchar a los doctores y poder empezar también con esta jornada de la Semana de Salud Mental con la Academia de Psicología. ¿Vale? Gracias. Nada más. Les quiero recordar que igual en la tarde hay otra mesa, ojalá puedan estar. Y si no, bueno, mañana tenemos en la Feria de la Salud Mental. Y un detalle más, nada más, ya para terminar. Vamos a sacar limpio el auditorio, por más para que lo sigan prestando las miles de veces que lo prestamos. Gracias, buena tarde.